¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el culto de Gauss. Abordaremos el tema de la continuidad de una función. Daremos una definición formal y lo comprobaremos con algunos ejemplos. Así es que bueno, vamos a comenzar. Vamos con la definición formal de continuidad en un punto. Decimos que sea f una función y a un número real, y vamos a decir que f es continua en x igual a si se cumplen las siguientes tres condiciones. La primera es que f evaluada en ese punto a esté definida, exista, no se vaya a infinito o menos infinito. La segunda condición es que existe el límite cuando x tiende a de la función f de x. La tercera condición es que el límite cuando x tiende a de f de x sea igual o sea lo mismo que f evaluada en ese punto a. Entonces bien, una función es continua en un punto x igual a si su gráfica no presenta saltos, huecos o rupturas en ese punto. Además, intuitivamente podemos dibujar su gráfica en torno a ese punto a sin levantar el lápiz. Muchas de las veces los profesores, cuando te dan la noción de continuidad, dicen una función es continua si tú la puedes dibujar en tu cuaderno sin levantar el lápiz. Es muy fácil o muy común notarlo o denotarlo de esa manera. Entonces bien, formalmente el valor que la función toma en ese punto a coincide con el valor al que tienden los puntos cercanos a, tanto por la derecha como por la izquierda, y aquí van a entrar los límites laterales. Entonces bien, como primer ejemplo tenemos la función f de x igual a x al cuadrado más 3x menos 5 y queremos ver si es continua en x igual a 2. Para ello primero vamos a comprobar si f evaluada en 2 es continua. Vamos a evaluar f evaluada en 2 y tenemos 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 5. Nos arrojas el valor de 5. Ahora bien, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x. Vamos a calcular y vamos a evaluarlo. Tenemos 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 5 y de igual forma nos va a dar el valor de 5. Ahora bien, vamos a comparar el límite cuando x tiende a 2 de f de x con f evaluado en 2 y nos damos cuenta que en efecto coinciden y además es 5. Entonces bien, por lo tanto f es continua en x igual a 2. Aquí como tremendo spoiler, todo polinomio es continuo en cualquier punto, y eso es como un pequeño spoiler que nos va a funcionar, nos va a servir mucho cuando lleguemos al concepto de derivada. Pero bueno, vamos a pasar con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 tenemos una función g de x que es igual a x al cuadrado menos 4, todo dividido entre x menos 2 igual a x, en x igual a 3. Vamos a evaluar la función g en 3, vamos a tener que en la parte del numerador tenemos 3 al cuadrado menos 4 y en la parte del denominador tenemos 3 menos 2 y esto es igual a 5 entre 1, que en efecto es 5. Ahora bien, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 4, todo dividido entre x menos 2. Y sabemos que x al cuadrado es 3 al cuadrado, que es 9, menos 4, 5. Y aquí tenemos que es 3 menos 2, 1, 5 entre 1, 5. En efecto. Ahora bien, vamos a comparar el límite cuando x tiende a 3 de g de x con g evaluada en ese punto 3. Y en efecto, el resultado es 5. Por lo tanto, podemos concluir que la función g es continua en x igual a 3. Ahora bien, vamos con otro ejemplo, h de x, que es igual a x al cuadrado menos 4, todo dividido entre x menos 2 en el punto x igual a 2. Sabemos que h evaluada en 2 no está definida porque el denominador es x menos 2, que es igual a 0, ¿no? No podemos hacer esta parte de aquí igual a 0. ¿Por qué? Porque se nos indeterminaría nuestra función h de x. Entonces bien, vamos a calcular aún así el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4, todo dividido entre x menos 2. Sabemos que esto es una diferencia de cuadrados y la diferencia de cuadrados se puede escribir como x menos 2 por x más 2, todo dividido entre x menos 2. Aquí podemos factorizar tanto del numerador como del denominador x menos 2 y nos va a quedar que el límite cuando x tiende a 2 de x más 2 y este resultado es 4. Como f de 2, o más bien f evaluado en 2 no existe, falla la primera condición. Esto implica que no es continua en x igual a 2, pero este tipo de continuidad es una continuidad o una discontinuidad muy específica.
y este tipo de discontinuidades las voy a estar abordando en otros videos. Entonces bien, como primer ejemplo, como primer avistamiento a la continuidad a funciones continuas, pues les muestro estos ejemplos, pero claro, no son tipos de discontinuidades arbitrarias. Estas discontinuidades existen y son diferentes y todas van a existir bajo ciertas condiciones. Entonces bien, como conclusiones o como resumen, una función es continua en un punto x igual a si satisface estas tres condiciones que ya hemos definido anteriormente. Además, si alguna falla, la función no es continua en ese punto. Y los polinomios y funciones racionales en puntos donde están definidos son continuas. Los polinomios siempre van a ser continuos en cualquier punto y las funciones racionales tenemos que tener cuidado con ellas en los puntos donde la función se va a indeterminar. Pero bueno amigos, hasta aquí la clase del día de hoy, hasta aquí la clase de la continuidad de una función, y pues más adelante traeré los tipos de discontinuidad para que ustedes los entiendan y lo entiendan a la perfección. Pero bueno, pues sin nada más que decir, aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.